Quedarte en un hotel puede parecer algo completamente normal, hasta que una noche empiezas a escuchar cosas en la habitación de al lado, aun cuando te aseguran que está vacía. A mí me pasó hace algunos años y desde entonces cada vez que me hospedo en un lugar nuevo, siempre reviso 2 veces lo que hay alrededor, porque esa noche entendí que no siempre estás tan sola como crees. Te cuento. Todo ocurrió cuando yo tenía 17 años y viajé con mi mamá a otra ciudad por un torneo escolar. Nos hospedamos en un hotel bastante sencillo, de esos que no son lujosos, pero tampoco se ven descuidados. Era un edificio de 3 pisos, con pasillos largos y muchas habitaciones iguales. Nuestra habitación estaba en el segundo piso, casi al final del pasillo. Cuando llegamos, todo parecía completamente normal. Dejamos nuestras cosas, salimos a cenar y regresamos al hotel alrededor de las 10 de la noche. Mi mamá se durmió bastante rápido porque estaba cansada del viaje, pero yo me quedé despierta un rato viendo videos en mi celular. Eran más o menos las 11:30 cuando escuché el primer ruido. Venía de la habitación de al lado. Al principio pensé que eran otros huéspedes. Sonaba como si alguien estuviera moviendo muebles o arrastrando algo por el suelo. No le di mucha importancia porque es algo relativamente común en hoteles. Pero unos minutos después, el sonido se repitió, esta vez más fuerte, como un golpe seco contra la pared. Me quité los audífonos y me quedé en silencio, escuchando. El ruido continuaba, pero ahora era más irregular. A veces eran pasos, a veces golpes suaves. Sentí curiosidad, pero también algo de incomodidad, porque ya era bastante tarde. Intenté ignorarlo y seguir viendo mi celular, pero después de unos minutos, escuché algo que me hizo dejar de hacer todo. Una voz, muy baja. No podía distinguir exactamente qué decía, pero claramente era alguien hablando. Me levanté un poco para acercar el oído a la pared. El sonido era más claro desde ahí. Parecía que alguien estaba murmurando o hablando solo. Sentí un pequeño escalofrío, pero asumí que simplemente era alguien en la habitación contigua. Sin embargo, algo no cuadraba, porque después de unos minutos, la voz se detuvo, pero los sonidos continuaron. Pasos, golpes, arrastres. Como si alguien siguiera moviéndose dentro de la habitación, pero sin decir nada. Decidí despertar a mi mamá para comentarle. Ella se levantó un poco molesta y me dijo que probablemente eran otros huéspedes haciendo ruido. Pero cuando se quedó en silencio escuchando, su expresión cambió ligeramente. Me dijo que sí se escuchaba raro, pero que no valía la pena hacer un problema por eso. Me dijo que intentara dormir. Apagamos las luces y nos acostamos, pero los sonidos no se detuvieron. De hecho, parecían hacerse más constantes. En algún momento incluso se escuchó un golpe tan fuerte que hizo vibrar ligeramente la pared. Mi mamá se levantó nuevamente, esta vez más seria, y dijo que iba a llamar a recepción para quejarse. Tomó el teléfono de la habitación y habló con el personal del hotel. Después de unos segundos, su expresión cambió completamente. Colgó lentamente y me miró. Le pregunté qué había pasado, y lo que me dijo me hizo sentir un frío inmediato. Me dijo que en recepción le habían asegurado que la habitación de al lado estaba vacía, que no había nadie hospedado ahí esa noche. Nos quedamos en silencio unos segundos. Justo en ese momento, escuchamos otro golpe del otro lado de la pared, mucho más fuerte que los anteriores. Mi mamá volvió a tomar el teléfono y esta vez pidió que alguien subiera a revisar. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Los sonidos seguían ahí, como si alguien caminara de un lado a otro dentro de esa habitación. Finalmente, escuchamos pasos en el pasillo. Era un empleado del hotel con una llave maestra. Mi mamá abrió la puerta y le explicó lo que estaba pasando. El hombre parecía confundido, pero dijo que iría a revisar la habitación contigua. Yo me quedé en la puerta observando mientras él caminaba hacia la habitación de al lado. Insertó la llave y abrió la puerta lentamente. La habitación estaba completamente oscura. Encendió la luz.
Desde donde estaba pude ver claramente el interior. No había nadie. La cama estaba perfectamente tendida. No había maletas, no había objetos personales, nada fuera de lugar. Todo estaba intacto. El empleado revisó el baño y luego salió diciendo que no había nada. Pero en ese mismo momento, mientras la puerta aún estaba abierta, se escuchó un golpe dentro de la habitación. Todos lo escuchamos. El empleado se quedó completamente quieto. Luego miró hacia el interior otra vez, como intentando encontrar una explicación. Pero no había nada que pudiera haber causado ese sonido. Después de eso, nos ofrecieron cambiarnos de habitación. Aceptamos inmediatamente. Nos mudamos a otra habitación en el primer piso, y el resto de la noche pasó sin incidentes. A la mañana siguiente, antes de irnos, mi mamá preguntó en recepción si sabían algo sobre lo que había pasado. La persona en el mostrador dudó unos segundos antes de responder. Luego dijo algo que todavía recuerdo. Dijo que algunos huéspedes en el pasado se habían quejado de ruidos en ciertas habitaciones, incluso cuando estaban vacías, que probablemente eran problemas de tuberías o del edificio. Una explicación lógica, algo que sonaba razonable. Pero hay algo que nunca pude olvidar de esa noche, porque cuando el empleado abrió la puerta de esa habitación, yo estaba mirando directamente hacia adentro, y durante un segundo, antes de que encendiera la luz, tuve la sensación de que había alguien dentro, no moviéndose, no hablando, solo esperando en la oscuridad. Cuidar la casa de alguien puede parecer algo completamente normal, hasta que una noche empiezas a darte cuenta de que no estás tan sola como creías. A mí me pasó hace un tiempo, cuando acepté quedarme a dormir en la casa de una vecina para ayudarle mientras estaba de viaje. Y aunque intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, hubo demasiadas cosas que no encajaban. Te cuento. Todo ocurrió cuando yo tenía 17 años. Una vecina cercana, la señora Elena, me pidió de favor que cuidara su casa durante un fin de semana porque iba a salir de la ciudad. Básicamente solo tenía que quedarme ahí por las noches, alimentar a su gato y asegurarme de que todo estuviera en orden. Como era alguien de confianza, acepté sin pensarlo mucho. Su casa estaba a solo unas cuadras de la mía, en una calle bastante tranquila. Era una casa de 2 pisos, algo antigua, con muebles que claramente llevaban muchos años ahí. El primer día todo fue completamente normal. Llegué por la tarde, alimenté al gato y me acomodé en la sala con mi celular. La casa era silenciosa, pero no de una forma incómoda, simplemente tranquila. Cuando empezó a oscurecer, encendí algunas luces para no sentirme tan sola y preparé algo de cenar. Hasta ese momento no había pasado nada fuera de lo común, pero alrededor de las 11 de la noche, escuché el primer sonido extraño. Venía del segundo piso. Al principio pensé que era el gato corriendo o moviendo algo, pero recordé que el gato estaba dormido en el sillón a mi lado. Me quedé en silencio, tratando de escuchar mejor. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. Un paso, lento, como si alguien caminara arriba. Sentí un pequeño escalofrío, pero intenté mantener la calma. Pensé que tal vez la casa hacía ruidos normales por la noche, madera acomodándose, cosas así. Volví a mirar mi celular, tratando de ignorarlo. Pero unos minutos después, el sonido se repitió. Esta vez fueron 2 pasos, claros, pesados. Miré hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Todo estaba en silencio otra vez. Decidí subir a revisar, pensando que tal vez algo se había caído o había una ventana abierta. Encendí la luz del pasillo de arriba y caminé lentamente. El segundo piso tenía 2 habitaciones y un pequeño estudio. Revisé la primera habitación. Todo estaba en orden. Luego la segunda. También todo normal. Cuando estaba por bajar las escaleras, escuché algo detrás de mí. Un leve golpe. Venía del estudio. Me giré lentamente y me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta. Empujé a puerta con cuidado. El cuarto estaba oscuro. Encendí la luz. No había nadie. Pero noté algo extraño. Una silla estaba ligeramente movida, como si alguien la hubiera arrastrado hace poco. Sentí una incomodidad fuerte,
pero decidí no pensar demasiado en eso. Bajé las escaleras y me quedé en la sala, pero ahora ya no me sentía tranquila. Pasó aproximadamente 1 hora. Todo parecía haberse calmado. Estaba a punto de quedarme dormida en el sillón cuando escuché algo que me hizo abrir los ojos de golpe. Un sonido en la cocina, como si alguien hubiera abierto un cajón. Me levanté inmediatamente y caminé hacia ahí. La cocina estaba oscura. Encendí la luz. Todo parecía normal, excepto por un detalle. Uno de los cajones estaba abierto. Yo estaba completamente segura de no haberlo dejado así. Lo cerré lentamente, sintiendo cómo el miedo empezaba a crecer. En ese momento, escuché algo más. Un sonido en la sala. Me giré rápidamente y lo que vi me dejó completamente helada. El gato estaba mirando fijamente hacia las escaleras, pero no solo eso. Como si alguien estuviera bajando, lentamente, paso por paso. Miré hacia las escaleras sin atreverme a moverme. El sonido continuó, pero no veía a nadie. Solo escuchaba los pasos, como si algo invisible estuviera bajando hacia donde yo estaba. Retrocedí lentamente hasta quedar cerca de la puerta principal. El sonido se detuvo justo antes de llegar al último escalón. No hubo más movimiento. No hubo más ruido. Solo silencio. Salí de la casa sin pensarlo más y me fui directamente a la mía. Al día siguiente regresé con mis papás para explicar lo que había pasado. La señora Elena también estaba ahí. Cuando le conté todo, su expresión cambió ligeramente. No parecía sorprendida, más bien parecía incómoda. Después de unos segundos dijo algo que todavía recuerdo. Dijo que esa casa había pertenecido a su familia durante muchos años y que algunas personas antes que ella habían mencionado escuchar ruidos en el segundo piso durante la noche, pero que probablemente eran cosas del lugar, nada más. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, ruidos normales, mi imaginación, el miedo de estar sola. Pero hay algo que nunca pude olvidar, porque cuando salimos de la casa ese día, vi algo en el estudio del segundo piso. La silla que yo había dejado acomodada estaba otra vez ligeramente movida, como si alguien se hubiera levantado de ahí, después de que yo me fui.